Bienvenidos a la clase número 1 de la materia Circuitos Electrónicos 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy empezaremos a ver el tema de amplificadores multietapa. Entonces, ¿cuál es nuestra agenda en esta clase? Bueno, veremos conceptos generales sobre amplificación multietapa. Luego empezaremos a ver la primera categoría, que es amplificadores con acople alterno entre etapas. Y luego veremos amplificadores con acople directo entre etapas. Haremos ejemplos sobre eso y al final hablaremos sobre la bibliografía con la cual ustedes pueden profundizar los conocimientos vistos en esta clase. Ok, empezaremos hablando un poco sobre el modelo de un amplificador de señal de voltaje, el modelo ideal de un amplificador de voltaje en términos generales. Un amplificador en general tiene una resistencia de entrada infinita, una resistencia de salida cero y en esencia una fuente de voltaje controlada por voltaje. Como observarán en la figura, el voltaje de salida es el voltaje que se ve en esa fuente que está ahí a la salida, que es la ganancia sub B multiplicada por el voltaje de entrada B sub I, que está del otro lado. Entonces hay una conexión entre ambas, o sea, que la vincula, que es el voltaje B sub I. Cuando B sub I cambia, pues cambia el voltaje de salida. Y tenemos la fuente B sub S, que es la fuente de señal, y también ideal, porque no tiene resistencia interna. Por lo tanto, no tiene pérdidas de tensión de forma interna por su circuitería, asociadas a su circuitería. En principio, si tomamos en cuenta la resistencia interna de la fuente, pues la reflejamos como una resistencia en serie con esa fuente, como si fuese una cosa externa, pero en realidad pertenece a la propia fuente. Y pues eso a veces pues hay que considerarlo porque puede haber una pérdida sensible del generador en esa resistencia cuando uno lo está ajustando. Realmente en un generador de señales eso no es mayor problema, pero si la fuente es no un generador de señales, sino otro circuito, entonces sí hay que considerar esa resistencia. Entonces eso nos permite ajustar un poco más el modelo de amplificación de voltaje que vamos a manejar. Luego, como todo circuito que no es ideal, lo mismo pasa en un amplificador de señal de voltaje. Si la resistencia, si la entrada de impedancia o la resistencia de entrada no es ideal, entonces tiene un valor. Entonces esa RI no es infinita, tiene un valor en ohmios, el que sea. Y de igual manera el R0 del amplificador, pues no es un cortocircuito, sino que tiene un determinado valor. Puede ser un valor muy bajo, pero existe, es un valor que hay que tomar en cuenta. Entonces tendríamos que hay la presencia de RI, que es un valor específico, que está en paralelo, como si estuviese en paralelo con su caída de tensión, ¿no? Nunca esté en serie con RS, pero es como si fuese un paralelo. Y R0 está en serie con el voltaje, la fuente de voltaje dependiente de la entrada a sub B, B sub I. De tal manera que eso completa el escenario real. Tenemos RS, RI y R0 en un caso de un amplificador no ideal, o sea, considerando todos los posibles efectos resistivos asociados. Hechas todas estas consideraciones, pues ya podemos entender un poco el manejo de una amplificación multietapas. En pantalla ven tres etapas de amplificación conectadas en cascada. Primero viene la etapa 1, luego la etapa 2, luego la etapa 3, cada una con su propia ganancia. Debido a que los amplificadores no son ideales, cada uno de ellos tiene una resistencia de entrada y una resistencia de salida. Al conectarlos entre sí, esas resistencias afectan el funcionamiento de cada etapa eh, de alguna manera por separado. En condición ideal, dado que están en cascada, la amplificación total de ese amplificador multietapa sería
el producto de multiplicar las ganancias de cada una de las etapas. En este caso, la ganancia total del amplificador sería la ganancia de la etapa 1 multiplicada por la ganancia de la etapa 2 multiplicada por la etapa de la ganancia 3. Ahora bien, una condición ideal sería, como les comentaba previamente, es que las resistencias que tiene el modelo del amplificador no afectaran su funcionamiento. Para que eso sea así, eso implica que si yo conecto una etapa con otra, la resistencia de entrada que ofrece la segunda etapa sobre la primera no debería afectarlo. Entonces quiere decir que la RI1 en este caso, de RI2 sería mucho mayor que la R01 amplificador, porque cuando las vemos en paralelo, el paralelo de R01 en paralelo con RI2 tiende a ser R01. Por lo tanto, queda el modelo tranquilo, o sea, tal como lo planteamos originalmente, el modelo ideal. Igual, si la resistencia de entrada de la etapa 3 es mucho mayor que la resistencia de salida de la etapa 2, al colocarlas en paralelo, el paralelo tiende a R02. Entonces, esas son consideraciones de diseño para conectar las etapas entre sí. No basta la ganancia, también tenemos que ver el efecto de carga para poder maximizar la ganancia. Si esto no se cumple, hay un efecto de carga. Tendríamos una ganancia sin conectarla con otra etapa y una ganancia cuando la conectas con otra etapa. Eso es lo que se llama efecto de carga. Por eso hay que tomarlo en cuenta cuando se hacen los ejercicios de diseño, los ejercicios de cálculo de las ganancias. Obviamente se desea que la ganancia de voltaje total sea lo mayor posible. Entonces, bueno, si queremos maximizarla, buscamos que la relación entre resistencias sea la mejor, la más favorable posible. Veamos un primer ejemplo, el ejemplo 1.1 de amplificadores multietapas. Tenemos un circuito donde hay dos amplificadores, amplificador 1 y amplificador 2. El primer amplificador tiene una resistencia de entrada de 10 kilo ohmios, una resistencia de salida de 12 ohmios y una ganancia sin carga, sin que le conecten nada uno allí, de 1. NL no tiene carga, condiciones ideales de no carga. El segundo amplificador tiene una resistencia de entrada de 26 ohmios, una resistencia de salida de 5.1 kilo ohmios y una ganancia sin carga de 240. O sea, cada una de esas cajitas por separado tiene una ganancia de 1 y una ganancia de 240. Además de eso podemos observar que hay una resistencia RL de carga de 8.2K, una resistencia y que la fuente de señal tiene una resistencia interna de 1K. Todos son condiciones no ideales. Entonces sí, efectivamente los amplificadores tienen una cierta resistencia de entrada y una resistencia de salida que es diferente en cada caso de esos, así como sus respectivas ganancias. Pasamos a calcular entonces la ganancia de la primera etapa. Y tenemos que hallar la relación entre el voltaje de salida de la primera etapa V sub 0,1 y lo que llega a su entrada después de haber salido del generador de señales, o sea, después de la RS del generador de señales. Entonces, si tomamos en cuenta el efecto de carga que resulta de conectar la segunda etapa con la primera, V sub 0,1 se ve afectado por la resistencia de entrada a la siguiente etapa, como una especie de divisor de tensión. Porque quedaría en serie R0, de acuerdo con el modelo que vimos, quedaría en serie R01 con RI2, formando un divisor de tensión para V sub 0,1. Entonces V sub 0,1 es igual a RI2 entre RI2 más R01 por su propia ganancia de voltaje, que es la relación entre su entrada y salida, multiplicada por V sub 1. Despejando, nos queda que la ganancia de esa etapa es 0.684. Si yo no hubiese tomado en cuenta el efecto de la segunda etapa sobre la primera, me debiera haber dado 1.
porque bueno, no tendría yo efecto de carga, no tendría carga conectada a ella. Pero al tener algo conectado, la ganancia de 1 pasa ahora a ser 0.684. Perdimos ganancia. En el caso de la segunda etapa, tenemos lo mismo. Le conectamos un RL, por lo tanto sus condiciones han cambiado y se produce un divisor de tensión a la salida entre RL y el R0 del modelo del amplificador. Entonces, despejando que B0 es igual a RL entre RL más R02 por la ganancia por la señal de entrada de la etapa 2, entonces despejando nos queda que la ganancia de esa etapa es 147.97. Era originalmente 240, pero debido a la presencia de 8.2K, ahora es 147.97 de ganancia. Bueno, entonces para calcular la ganancia total del amplificador sería la ganancia de la etapa 1 por la ganancia de la etapa 2, las multiplicamos y nos da 101.20 de ganancia, o sea, 101 veces la señal original. Si tomamos en cuenta las pérdidas que hay en la fuente de entrada con RS, quiere decir que de lo que salió originalmente de la fuente de entrada llega es una fracción hacia el primer amplificador. Entonces se forma un divisor de tensión entre la resistencia de entrada del primer amplificador con la resistencia interna del amplificador. Pues están en serie, RS en serie con RI1 tierra. Entonces calculando ese divisor de tensión, que sería RI1 entre RI1 más RS, la ganancia total del amplificador se ve afectada y hay otra pérdida. Si hacen el cálculo correspondiente, nos da ahora que la ganancia total del amplificador, tomando en cuenta hacia B sub S, es 92 de ganancia. De 101.2 pasas a 92. Entonces, como ven, los efectos de carga afectan el rendimiento del amplificador. Por lo tanto, siempre hay como que hacer un entonamiento, una resistencia RS lo más pequeña posible, una resistencia de entrada de cada etapa lo más grande posible para que no se vea afectada la ganancia, y así es un proceso de ajuste sistemático de todos los valores. Uno puede hacer un diseño general, pero luego hay que hacer un ajuste muy detallado del mismo. Ok, entonces bueno, en conclusión, las etapas entre sí pueden estar conectadas de dos maneras, de forma directa o de forma alterna. O sea, si no hay un condensador que las separe, entonces eso se llama conexión directa. El condensador siempre actúa como un interruptor activado por señal, por frecuencia. O sea, si yo conecto una señal AC, el condensador entra en cortocircuito. Si no hay señal de entrada, entonces es un circuito abierto. Y eso nos va a permitir, digamos, optimizar partes del diseño de un amplificador. Como verán, a medida que uno conecta etapas, el diseño se puede hacer un poquito más complejo del que han estudiado en la materia anterior. Entonces, ¿qué ventaja me da el acople directo? Bueno, la principal ventaja que me da el acople directo es que la red de polarización entre sí son etapas dependientes entre sí, por lo cual el cálculo de operación es un poquito más laborioso, pero es más preciso. En el acople alterno, la red de polarización son independientes. Entonces, si son independientes, cada una puede ser tratada por separado, lo cual también es una ventaja porque simplifica los cálculos, no son tan laboriosos. Pero la presencia de ese condensador que acopla las etapas, luego veremos que puede tener su efecto negativo sobre el rendimiento del amplificador cuando estudiemos el tema de la respuesta en frecuencia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el análisis de cada una de esas situaciones con acople directo y con acople alterno, y vemos un poco cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas.
Ejemplo 1.2. Para los transistores del circuito mostrado a continuación se sabe que beta es igual a 100. El voltaje base emisor del transistor es 0.7 voltios. La resistencia R0 es infinita. Determina el punto de operación de los transistores, la ganancia de voltaje a frecuencias medias y la impedancia de entrada y de salida. Según lo que se puede observar, tenemos presentes dos etapas de amplificación separadas por el condensador CC2. El condensador CC2 actúa como un puente entre ambas etapas. Ese puente se convierte en un cortocircuito en el momento de que el generador de señales o el generador de la señal de entrada empieza a funcionar. Entonces notamos que la primera etapa es un amplificador emisor común, porque tenemos entrada por la base de Q1 y salida por el colector de Q1. Luego el emisor es el común. Y la segunda etapa es también un emisor común, entrada por la base del transistor Q2 y salida por el colector de Q2. Luego el emisor de Q2 es el común. Entonces dos etapas que son esencialmente dos emisores comunes conectados como en serie. Debido a la presencia del condensador C2, las redes de polarización de cada etapa son independientes entre sí, es decir, cada una actúa y afecta por separado a cada uno de los transistores. ¿Okay? Por lo tanto, el análisis de la misma se va a hacer por separado. Aquí podemos ver cada transistor con su red de polarización, cada una de forma independiente, con su resistencia y su fuente de poder. Es decir, básicamente lo que tenemos que hacer es el mismo cálculo, pero con diferentes valores para ambos transistores. Eso de alguna forma facilita el análisis, porque lo hace muy estandarizado. ¿Okay? Bueno, lo primero es simplificar el circuito desde el lado de la base, porque uno siempre se viene de la base del transistor hacia la sección de emisor y de colector. Y lo primero que hay que hacer es calcular la resistencia de base, lo cual vamos a hacer en ambos casos. Lo primero, simplificamos un poco el circuito, nos paramos en la base y calculamos el V de Thevenin y el R de Thevenin que se ve desde la base hacia la fuente de VCC. Entonces, como la configuración de los dos transistores es similar, pues es un cálculo similar. Hacemos el V de Thevenin y el R de Thevenin para el transistor Q1 y hacemos el V de Thevenin y el R de Thevenin para el transistor Q2. Comenzamos entonces con el transistor Q1. El R de Thevenin 1 es igual a las dos resistencias en paralelo R1 y R2. Sacamos esa cuenta y el R de Thevenin 1 nos da 16.4K. El V de Thevenin 1 es el divisor de voltaje que se produce en la resistencia R2, por lo tanto es igual a VCC por R2 entre R1 más R2, lo que implica que ese voltaje de Thevenin es 2 voltios. Recorremos la malla que va de la base hacia el emisor. Entonces tenemos el voltaje V de Thevenin menos lo que cae en la resistencia R de Thevenin debido a la corriente de base IV1 menos lo que cae en la juntura base emisor del transistor menos lo que cae en la resistencia R1 debido a la corriente de emisor, cuya relación con la corriente de base es beta más 1 veces esa corriente, ¿no? Entonces, bueno, si calculamos eso, metemos los valores, despejamos I de base 1, y de base 1 nos da 11.1 microamperes. Siempre es bueno observar el resultado con algún detalle. 11.1 microamperes de corriente base, la escala de microamperes es buena,
porque la corriente de base tiene que ser pequeña. Si nos hubiese dado miliamperes, tendríamos que sospechar de la cuenta que hicimos y volverla a realizar. Por eso es importante de alguna manera interpretar los resultados, aunque sea un poquito, para saber que no hemos cometido algún error de dedo en la calculadora. Hecho esto, calculamos la corriente de colector, que es beta veces la corriente de base. Esa corriente de colector nos da 1.1 mA, lo cual es totalmente aceptable porque las corrientes de colector son en miliamperes. No necesariamente el 1.1 es un valor típico, pero por lo menos la unidad sí está bien. Y procedemos a calcular los parámetros que necesitamos para el modelo equivalente del transistor, que es GM1, que es la corriente de colector 1 entre el voltaje térmico, suele ser 25 o 26 milivoltios, y nos da que GM1 es 42.6 mA por voltio. Y la RPI, la resistencia RPI es beta entre GM1, entonces RPI1 es 2348 ohmios. Repetimos la misma operación realizada para Q1 con Q2. Primero calculamos la resistencia de Thevenin vista desde la base, que es R3 en paralelo con R4, lo cual nos da 12.75 kiloohmios. Y calculamos el V de Thevenin visto desde la base a través de la resistencia R4, nos da VCC R4 entre R3 más R4, y de eso da 1.5 voltios. Hacemos el mismo recorrido de la malla, V de Thevenin 2 menos la caída en la resistencia de base, R de Thevenin 2, menos el voltaje base emisor del transistor, menos la caída en la resistencia R2 debido a la corriente de emisor, y sabemos que la corriente de emisor es 1 más beta veces la corriente de base. Despejamos IV2 y nos da 12.6 microamperios, un resultado razonable. Determinamos la corriente de colector, que es igual a beta veces la corriente de base, nos da 1.3 miliamperios. Y luego calculamos los parámetros del modelo híbrido, o el modelo equivalente al transistor, que es GM2, nos da 48.6 mA por voltio, y RPI2, que nos da 2056 ohmios. Nótense que estos son los cálculos que se necesitan. No es en este momento necesario calcular los voltajes, porque no es el objetivo del problema. El objetivo del problema es tener los parámetros GM2 y RPI2 para luego hacer el análisis de ganancia, el análisis de resistencia de entrada y el análisis de resistencia de salida. ¿Okay? A continuación, dibujamos el circuito equivalente en AC del amplificador. Para este momento, el condensador CC2 está en corto, une los dos circuitos. Dibujamos el circuito equivalente colocando el modelo del transistor con GMPI y RPI, la fuente de corriente controlada por voltaje. En ambos casos, seamos cuidadosos. Los condensadores que deben estar en cortocircuito se colocan en cortocircuito, y ciertas partes del mismo pues pueden ser que desaparezcan en un momento dado. Entonces revisen con cuidado, porque si el modelo equivalente está mal dibujado, los cálculos que hagan a continuación van a resultar malos. Entonces es bueno perder un poquito el tiempo, gastar un poquito de tiempo en revisar todas las conexiones, qué está conectado con qué. ¿Ok? Bueno, pasamos a calcular la ganancia de voltaje. Entonces mi metodología consiste en dividir el problema en pedazos pequeños. En este caso, en lugar de tratar de calcular la ganancia total del amplificador, lo divido en dos: la ganancia de la primera etapa y luego la ganancia de la segunda etapa, para al final multiplicar ambas, tal como hicimos al principio de la clase. Entonces nos concentramos en la ganancia de la primera etapa. Esa ganancia la definimos como B sub 0,1 respecto a B sub S, o sea, la salida de la primera etapa respecto a la entrada. Entonces,
Eso a su vez lo dividimos en dos pedazos pequeños, que es B sub 0,1 respecto a B sub pi, que es el voltaje de control, la salida respecto al voltaje del control, multiplicada por el voltaje del control, que es B sub pi 1 entre B sub s. Es decir, B sub pi 1 viene siendo el conector entre la entrada y la salida de esa etapa. Entonces planteamos las relaciones. B sub 0,1, siempre es bueno tener una estrategia. Yo en este caso utilizo la estrategia de irme de la salida hacia la entrada. Por alguna razón me resulta más cómodo. Entonces B sub 0,1 es igual a menos M1 B pi 1 por RC1 en paralelo con RI2. ¿Qué significa eso? El signo menos es que la fuente de corriente está puesta de tal forma que produce una caída de tensión negativa en la resistencia que está conectada a ella en paralelo, porque va subiendo de tierra hacia el punto donde tomamos la salida. Y RI1, RI2 es la resistencia de entrada que ofrece la etapa 2 a la etapa 1, que es lo que se llama efecto de carga. Cuando se le coloca eso, es una carga adicional sobre el circuito que lo está manejando. Entonces hay que ver cuál es la resistencia de entrada que ofrece esa parte del amplificador a la etapa número 1. Y observamos que es el paralelo de R3 con R4 con RP2. Entonces hacemos el cálculo correspondiente y eso nos da 1.8K aproximadamente. Ok, bueno, con eso en mano lo metemos en la ecuación y nos da que B sub 0,1 entre B pi 1 es menos M1 por el paralelo de RC1 con RI2. Luego hacemos el otro cálculo, la relación entre B pi 1 y B sub S, observamos que están en paralelo. Por lo tanto, B pi 1 respecto a BS es igual a 1, porque son iguales. Una vez hecho eso, lo metemos en la ecuación y nos da que la ganancia de la primera etapa es aproximadamente menos 40.1. Para la segunda etapa hacemos un proceso totalmente similar al de la primera. La ganancia de la etapa 2, B sub 0 entre B sub 0,1. Observen que la entrada de la etapa 2 es la salida de la etapa 1, por eso coloco allí B sub 0,1. Y nuevamente divido eso en dos partes, el circuito que está hacia la entrada de esa etapa y el circuito que está hacia la salida de esa etapa. Por lo tanto, divido la ganancia en la relación B sub 0 B pi 2, que es el voltaje de control que une ambas etapas, y B pi 2 entre B sub 0,1. Empiezo desde la salida hacia la entrada. Calculo primero el primer término y digo que B sub 0 es menos EM2 B pi 2, la fuente de corriente, por el paralelo entre RC2 y la resistencia RL, que es como la carga, el efecto de carga ocasionado por esa resistencia. Nuevamente el signo negativo es por la manera como recorre la corriente producida por la fuente de corriente de la tierra hacia donde está definida la salida B sub 0, lo cual lo hace negativo. Y bueno, es que ese término es B0 entre B pi 2 es menos GM2 por el paralelo de ambas resistencias. Luego me voy hacia la entrada de esta etapa y veo que B pi 2 y B sub 0,1 coinciden. Por lo tanto, B pi 2 entre B sub 0,1 se iguala a 1. Y finalmente, pues calculo la multiplicación de ambos términos, lo cual me da aproximadamente menos 97. Ok, entonces ahora analizamos un poco los resultados. Primero, vamos a calcular la ganancia tomando en cuenta el efecto de carga de la segunda etapa sobre la primera. Es decir, si se ve lo que le ofrece, la resistencia que le ofrece el segundo amplificador, la segunda etapa de amplificación a la primera, que son los cálculos que hicimos. Entonces la ganancia total de lo que tenemos es la ganancia de la etapa 1 por la ganancia de la etapa 2, eso nos daría 3890. Es decir, hay una amplificación de 3890 veces la señal de entrada, lo cual no es malo, es una muy buena ganancia. Ahora bien, si yo no hubiese tomado en cuenta el efecto de carga de la segunda etapa,
En el término de ganancia de la primera etapa no estaría la resistencia de entrada de la segunda etapa en paralelo con RC1. O sea, supongamos que no la toma en cuenta. Por lo tanto, la relación B sub 0,1 va a ser igual a menos M1 BP1 por RC1 solamente, no en paralelo con RI2. Siendo así, esa parte de la ganancia sería menos 85.4, que multiplicada con el menos 97 daría un total de 8.284. Piense cuánto pesa la carga de un amplificador entre etapas. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que si diseñamos las etapas de amplificación de alguna manera coherente, la segunda etapa de amplificación debería haber tenido una resistencia que le ofrece hacia la primera muy alta, tal que el paralelo de RC1 con esa resistencia daría prácticamente RC1 y hubiésemos tenido prácticamente el doble de la ganancia. Ahí es donde entran a veces esas consideraciones de diseño que inicialmente uno no observa. O sea, si yo voy a diseñar la segunda etapa de amplificación, más allá del punto de operación, también tengo que buscar resistencias altas, que R3 y R4 sean lo suficientemente grandes como que cuando la coloque en paralelo con RC1, quede RC1 al final. ¿Ok? Para calcular la resistencia de entrada al amplificador, bueno, el único cambio importante que tenemos que hacer es reemplazar la fuente de entrada por un voltaje de prueba y un I de prueba. Y la relación entre ese voltaje de prueba y B de prueba me va a dar la resistencia de entrada al amplificador, en este caso. ¿Okay? Entonces, no hay que hacer mayor cambio en el circuito. Bueno, entonces, si R de entrada es B de prueba entre I de prueba, hacemos el recorrido equivalente a la primera parte de la etapa del amplificador y observamos que al recorrer la malla, B de prueba menos la caída en la resistencia equivalente entre R de Tvenin 1 y RPi 1 multiplicado por I de prueba, pues es cero porque es un camino corto. Despejando me da que B de prueba y de prueba, entre I de prueba va a ser R de Tvenin 1 en paralelo con RPi 1, lo cual me va a dar la resistencia de entrada respectiva. En el caso de la resistencia de salida del amplificador, bueno, es igual, colocamos un B de prueba y de prueba donde está la salida del amplificador, la última, y apagamos las fuentes independientes, en este caso la señal de entrada, que queda en cortocircuito, como ven en el dibujo esquemático. Como R0 se define entre el voltaje, la relación entre B de prueba y de prueba, hacemos un poco el análisis del circuito. Entonces, si B sub pi 1 es 0, porque la señal de entrada es 0, la fuente dependiente de corriente va a ser 0, porque Gm1 por Bpi1 va a ser 0. Eso implica que el voltaje Bpi2, que va a recibir la salida de esa parte del circuito, va a ser igual a 0, por lo tanto Gm2 Bpi2 también va a ser 0. Y se abre la fuente de corriente también, se apaga la fuente de corriente. De tal manera que se produce un efecto en cascada de la entrada hacia la salida, debido a que apagamos la fuente de entrada. Y nos queda con un circuito muy simple, que es un recorrido BP con la resistencia de colector 2 a través de IP. Aquí hay digamos, un problema quizás de definiciones. En muchos autores, para calcular la resistencia de salida, no toman en cuenta el RL, porque para ellos es como que el RL es es lo que le conectas al amplificador y puede variar. Por lo tanto, no debería ser tomado en cuenta para el cálculo de la resistencia de salida. Otros autores sí la consideran. Si dice RL está ahí, es una carga fija, por lo tanto, si yo le conecto algo a eso, es algo adicional.
Entonces, en este caso, manteniendo el criterio de uno de los autores, pues quito la resistencia RL porque la considero externa a lo que es el amplificador en sí mismo, y nos quedaría que BP entre IP sería RC2. O sea que R0 es igual a RC2. ¿Ok? Y ejemplo 1.3. Para los transistores del circuito mostrado a continuación, se sabe que Kn es igual a 4 mA por voltio cuadrado, Btn es igual a 2 y lambda es igual a 0. Determina el punto de operación de los transistores, la ganancia de voltaje de frecuencias medias y las resistencias de entrada y de salida. Se puede observar que están presentes dos etapas de amplificación separadas por un condensador. Eso implica que hay una acople en alterna, en corriente alterna, porque el condensador actúa como un circuito abierto cuando se hace el análisis en DC. La primera etapa es un denominador común, entrada por la compuerta de M1, salida por la fuente de M1. La segunda etapa es una compuerta común, la entrada está por la fuente el terminal de fuente de M2 y la salida por el terminal de denominador de M2. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, debido a la presencia de ese condensador CC2, las redes de polarización de cada etapa serán independientes, es decir, los puntos de operación en corriente de voltaje no dependerán entre sí de esas variables, ¿ok? Los circuitos de polarización de ambos transistores se ven en pantalla. Para el transistor Q1, una vez que los condensadores están en el circuito abierto, quedan pues básicamente las fuentes de 10 y menos 10 voltios y las dos resistencias de compuerta y fuente. Y en el caso del transistor Q2, pues tenemos las redes de polarización de las fuentes de 10 voltios y menos 10 voltios, la resistencia RC2 y la resistencia RD. Ambas están separadas y ambas serán estudiadas cada una por su lado. Bueno, empezamos primero con el transistor número 1. Notamos que Vg vale 0, V sub S viene dado por la caída de tensión RS1 sumado con el valor de la fuente negativa que está allí. Y si hacemos la diferencia entre VG1 y VS1, que es lo que es el voltaje VGS1, la diferencia entre VG1 y VS1, nos queda una ecuación dependiente de ID igual a 10 voltios menos ID1 por 10K. Primera ecuación. La segunda ecuación viene de la fórmula cuadrática del MOSFET. Kn1 por VGS1 menos Btn1 al cuadrado. Reemplazamos los valores de la primera fórmula en la segunda. Nos queda una ecuación cuadrática en función de la corriente, de la cual vamos a tener dos raíces. La primera raíz es de 0.85 mA, lo que implica que si despejamos ese valor en la cuadrática nos da que el VGS1 sería 1.5. Este valor no nos sirve porque tiene que ser mayor que 2, tiene que ser mayor que el BTN1 para que el MOSFET se comporte como tal. Por lo tanto, esa solución no nos sirve. La segunda solución, ID1 igual a 0.76 mA, da como resultado VGS1 igual a 2.4 voltios, que sí nos sirve porque es mayor que 2. Entonces, sustituimos este valor en GM1. Recuerden que GM1, la expresión de GM es la derivada parcial de la ecuación de corriente en función de VGS. Y bueno, entonces nos queda que eso es 2 veces Kn1 por VGS1 menos Btn1. Reemplazamos los valores obtenidos y nos da 3.2 mA por voltio. Siguiendo el mismo procedimiento que en el transistor 1, en el transistor 2 notamos que Vg2 es igual a 0, que
B sub S2 es igual a ID2 por RS2 más el voltaje negativo que está ahí en ese punto. Luego despejamos BGS2 como la resta entre de BG2 menos BS2, lo cual nos da una primera ecuación en función de la corriente. BGS2 igual a 10 voltios menos ID2 por 10K. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es ID2 igual a K sub N2 por BGS2 menos BTN2 al cuadrado, la expresión cuadrática del MOSFET. Si sustituimos los términos en cada una de las partes de la cuadrática, me queda una ecuación de segundo grado en función de la corriente, que me da dos soluciones posibles. Como ya vimos en la lámina anterior, si E2 nos da como resultado 0.85 mA, BGS2 nos da 1.5 voltios, lo cual nos sirve porque tiene que ser mayor que 2 voltios. Y en el caso de la otra solución, ID2 igual a 0.76 mA, BGS2 es igual a 2.4, lo cual sí sirve y por lo tanto esa solución vale. Reemplazo eso en el valor de GM2 y es 2KN por BGS2 menos BTN2 igual a 3.2 mA por voltio. Bien, entonces acá tenemos para determinar la ganancia del amplificador y las resistencias de entrada y salida. Usamos el modelo equivalente en pequeña señal. Reemplazamos los transistores por su modelo equivalente, que es una fuente de corriente controlada por voltaje y sus respectivas resistencias alrededor de ellas. Para el cálculo de la ganancia, que es la relación entre B sub 0 y B sub I, en otros casos en función de B sub S, aquí está puesto en función de B sub I, dividimos eso en partes, buscando el parámetro que conecta cada parte del circuito. Entonces, en este caso, las variables que conectan las partes del circuito son BGS2 y BGS1. Entonces, colocamos la expresión de B sub 0 entre B sub I igual a B sub 0 entre BGS2 por BGS2 entre BGS1 por BGS1 entre B sub I. Pueden empezar por cualquiera de los términos. Yo suelo empezar atrás hacia adelante, de la salida hacia la entrada. Entonces, en este caso, planteo la primera relación para poder determinar la relación entre B sub 0 y BGS2. Entonces, B sub 0 es igual a la corriente menos GM2 por BGS2 multiplicado por la resistencia en paralelo R2 y RL. Me queda negativa porque el sentido de la fuente de corriente hace que la corriente que pasa por las resistencias en paralelo vaya de tierra hacia el terminal donde está la salida. Por lo tanto, aparece un signo menos en la expresión. De tal manera que B sub 0 entre BGS2 es menos GM2 por el paralelo de R2 y RL. Para el segundo término de la expresión de ganancia, BGS2 contra BGS1, pues hacemos lo propio. Buscamos una relación que permita establecer cómo se conectan esas cantidades. Entonces, como estamos hablando de voltajes, tendríamos corrientes multiplicando por resistencia. En este caso, para la expresión que queremos hallar, notamos que GM2 por BGS2, que es corriente, más GM1 por BGS1, que es corriente, y multiplicando el paralelo de BS1 en paralelo con BGS2 nos da el voltaje menos BGS2. Una vez hecho esto, pasamos los términos similares de un lado de la ecuación y del otro lado de la ecuación y nos queda que BGS2 entre BGS1 es menos GM1 por el paralelo de RS1 y RS2 y dividido entre 1 más GM2 por RS1 en paralelo con RS2. Ese sería el segundo término. Revisen bien la forma como están puestos los componentes y recórrenlo con cuidado, pues. El último término, que es la relación entre BGS1 y B sub I, pues simplemente vemos cómo está conectado el circuito a la entrada y notamos que BGS1 es igual a la resta de B sub I contra el negativo de BGS2.
debido a la forma como está puesta la fuente. De allí, pues, tenemos que BGS1 es igual a B sub I más BGS2. Nos traemos el valor de BGS2 de la fórmula que calculamos antes, que relaciona BGS1 con BGS2. La reemplazamos en esta ecuación para que nos quede todo en función de BGS1 y B sub I solamente. Y nos queda una primera expresión como la que ven en pantalla. BGS1 multiplicando a 1 más GM1 por RS1 en paralelo con RS2 entre 1 más GM2 por el paralelo de RS1 a RS2. Bien, una vez hecho esto, despejamos el tercer término de la expresión de ganancia, que es BGS1 contra B sub I, pasando la expresión grande al otro lado de la ecuación. Y luego las unimos todas en uno. La representación algebraica de la ganancia pues puede ser un poco engorrosa porque bueno, son muchos términos algebraicos. Bueno, reemplazan los valores de la GM y las resistencias en él y obtenemos una ganancia de 2.4. Este valor es bajo, bueno, pues depende de muchas condiciones. Usualmente los MOSFET no producen grandes ganancias de tensión, pero eso no implica que tenga que ser un valor u otro correctamente, pero por lo menos ahí luce bien. Para obtener la resistencia de entrada, bueno, ya sabemos, reemplazamos la fuente de señal de entrada, incluyendo su resistencia interna, por un B de prueba y de prueba. Y en función de la relación de B de prueba y de prueba, pues obtenemos la resistencia de entrada del circuito. Es el único cambio importante en el esquemático en alterna del circuito. Nos fijamos en la malla de entrada que relaciona BP con IP. Solamente tenemos RG en el camino, por lo tanto BP menos RG por IP va a dar 0, porque no hay nada más conectado allí. De tal manera que B sub P entre IP es igual a RG. Aquí quiero hacer la acotación importante. Como si ustedes tienen RS y tienen una resistencia de entrada del amplificador tan alta como lo es RG en este caso, no se produce efecto de carga, porque si hacen el paralelo de RS contra RG, pues al final da RG, porque que le sumen o que le resten a esa resistencia en el valor de RS prácticamente no se nota. Entonces no hay efecto de carga debido a la disparidad entre las resistencias del generador y del amplificador. Por eso es que aquí no cuenta para el cálculo de la resistencia de entrada. Si fuésemos a hacer bien, ¿cómo se dice? Bien correctos con el cálculo, tendríamos que tomar en cuenta la RS del generador. Pero siendo tan pequeña, si hacemos el equivalente, la resistencia equivalente de esas dos entradas, de esas dos resistencias, simplemente va a quedar al final en función de RG, pues 400K más algo tan chiquito, usualmente no afecta. Para el cálculo de la resistencia de salida del amplificador, pues colocamos en corto circuito las fuentes independientes, en este caso B sub S. Y bueno, entonces colocamos el B de prueba y de prueba al final del circuito donde está efectuada la salida. Si hay autores que no toman en cuenta el RL como parte de la resistencia de salida del amplificador, porque dicen que RL es algo externo al amplificador, que es algo que incluso puede ser variable. De repente el valor de RL en un momento dado es uno y luego en otro momento es otro. Eso depende de cómo lo vea el autor que suele escribir los libros. Si no hay indicaciones en contra o específicas en el dibujo del esquemático para calcular R0, pues se puede tomar RL como parte de la red. En todo caso está puesto a la salida, incluyendo RL, para el cálculo de la resistencia de esa. Bueno, entonces decimos que R0 es la relación entre B0 e IP. Notamos que
BG2 es igual a 0. Determinamos el valor de BS2. Me dice que BS2 es GM2 por BGS2 por RS2. Lo metemos en la definición de BGS2. Entonces, voltaje en G menos voltaje en S. BGS2 igual a BG2 menos BS2. Me quedaría menos BG2 por BGS2 RS2. Agrupando términos, nos quedaría que la expresión final sería BGS2 por 1 más GM2 por RS2 igual a 0. Dado que los otros elementos son constantes, necesariamente BGS2 tiene que ser 0. No siempre es obvio este tipo de resultado. No se puede confiar uno si uno no tiene suficiente experticia. Por lo tanto, es bueno escribir las fórmulas y bueno, si al final resulta obvio que BGS2 es 0, bueno, chévere, pero es bueno, como mi recomendación, que hagan sus cálculos correspondientes. Ok, entonces bueno, para hallar R0, de los que nos queda del circuito, dado que BGS2 es 0, BGS1 también es 0 y solamente quedan las últimas dos resistencias, resulta que BP menos el paralelo de RD y RL multiplicado por EP es igual a 0. De donde despejaremos que BP entre IP va a ser igual a RD en paralelo con RL y esa es la resistencia de salida del amplificador. Recuerden lo que le acabo de decir. Si el autor le especifica que no incluye en RL, entonces la resistencia de salida sería RD. Si el autor en este caso especifica que hay que incluir RL, bueno, se incluye RL y queda el paralelo con RD. Al trabajar con amplificadores con acople directo, se pueden observar dos o más etapas donde las redes de polarización de cada una de ellas son dependientes entre sí. Es decir, como hay una conexión directa entre una etapa y otra, la corriente que sirve para alimentar uno de los transistores también alimenta a otro de los transistores. Razón por la cual no se puede hacer un análisis en DC de cada transistor por su lado. Ellos se afectan entre sí. Y en segundo lugar, al realizar el análisis a pequeña señal, se observará que esta dependencia afecta esencialmente a la relación de ganancia de voltaje. El acople directo, de alguna forma, mezcla las resistencias de una etapa con la otra y de alguna forma eso también afecta el valor final de la ganancia de voltaje con el efecto de carga que hemos estudiado previamente. Veamos a continuación el ejemplo 1.4. Para los transistores del circuito mostrado se sabe que beta es igual a 125, el voltaje base emisor, el voltaje emisor base encendido de los transistores 0.7 voltios y el R0 de los transistores es infinito. Determina el punto de operación de los transistores, la ganancia de voltaje y la corriente a frecuencias medias, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Inspeccionamos el amplificador de múltiples etapas y vemos que está el transistor Q1 con su resistencia de polarización y a continuación sale una unión entre el colector del transistor Q1 y la base de Q2. Quiere decir que la conexión entre la etapa 1 y la etapa 2 es una línea, es un cable, por lo tanto es conexión directa. Eso implica que lo que pase en el colector de Q1 va a afectar a la base del transistor Q2 y por lo tanto sus valores respectivos de corriente y de voltaje. Entonces, tenemos un acople directo en el circuito. Desde el punto de vista de amplificación, pues tenemos que entramos por la base del transistor Q1 y salimos por el colector, por lo tanto es un emisor común. Y entramos por la base del transistor Q2 y salimos por su colector, por lo tanto también tenemos ahí un emisor común. Entonces tenemos dos emisores comunes conectados en cascada para hacer un gran amplificador. Vamos entonces a pasar a hacer el análisis DC
de los transistores. De acuerdo a lo observado en la lámina anterior, hay dos etapas, efectivamente un emisor común utilizando un transistor NPN y una segunda etapa es un emisor común pero usando un transistor PNP. Son dos tipos de transistores, pero las ecuaciones obviamente son similares, ¿no? Solamente que hay que analizar el movimiento de las corrientes. Y también como resaltamos, pues se suele observar que la corriente de base del transistor 2 es provista por la red de polarización del transistor 1, dada la conexión entre el colector y la base, lo cual implica que en el análisis de la misma esta corriente debe ser tomada en cuenta. Es decir, hay una corriente que sale del colector del transistor 1 hacia la base del transistor 2, o mejor dicho, sale de la base del transistor 2 hacia el transistor 1, porque es un transistor PNP, ¿no? Entonces, en ese caso, siendo un transistor PNP, la corriente de emisor entra por el emisor y sale la corriente de base y sale la corriente de colector de ese transistor. Es muy importante los sentidos de corriente para poder hacer los recorridos de las mallas respectivas. Dibujamos el circuito equivalente de los dos amplificadores conectados con sus respectivos voltajes de polarización. Recuerden que los condensadores están en circuito abierto. Se apaga la fuente de señal de entrada y por supuesto la resistencia de salida está desacoplada. Entonces, bueno, una vez que tenemos eso, tenemos más claro, quitando los elementos que no nos sirven en este momento, nos queda más claro el panorama de lo que hay que calcular. Bueno, primer paso, simplificamos la polarización que está en la base del transistor 1, hallando el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin respectivas. Eso nos va a permitir observar con mayor claridad el siguiente paso y el planteamiento de las ecuaciones, porque B de Thevenin y R de Thevenin manejan la corriente de base de ese transistor y vamos a recorrer esa primera malla en la primera oportunidad que tengamos. Calculamos R de Thevenin como el paralelo de las resistencias R1 y R2 a 33.3 kiloohmios. Y para el voltaje de Thevenin tenemos que tomar en cuenta las dos fuentes de polarización. En el caso de la fuente positiva, pues el voltaje que aporta es VCC por el divisor de tensión de R2, R1 más R2. Y en el caso de la fuente negativa, es R1 entre R1 más R2. Recuerden, aquí aplica, para simplicidad, recuerden esto, cuando tengan doble fuente, aplican el principio de superposición. Apagan la fuente negativa y calculan el efecto de la positiva. Y luego apagan la fuente positiva y calculan el efecto de la negativa, para que se les simplifique la visión y los cálculos que tengan que hacer con más claridad. Entonces el aporte de ambas va a ser un total de aproximadamente menos 1.6 voltios. Una vez calculado el B de Thevenin y la R de Thevenin, hacemos el recorrido de la malla base emisor del transistor 1, como ya hemos hecho previamente. Entonces B de Thevenin 1 menos la caída en la resistencia de Thevenin, menos la caída en el voltaje base emisor del transistor y menos la caída que produce la resistencia de emisor 1, todo eso va a ser suma 0. De allí planteamos una ecuación donde despejamos los términos y nos queda que la corriente de base 1 va a ser de 9.46 microamperios. Calculamos la corriente de colector como la beta veces la corriente de base 1, eso nos da 1.2 miliamperios. Y podemos calcular a partir de ahí los parámetros del modelo equivalente del transistor bipolar GM1 y RP1 en base a las fórmulas que ya ustedes conocen, ¿no? Eso nos da que GM1 es 0.46 miliamperes por voltio y RP1 2748 ohmios.
Ok, luego vamos a estudiar la red de polarización del transistor Q2. El voltaje de base del transistor Q2, que es el mismo que el voltaje de colector del transistor Q1, es lo que está en VCC y le quitamos lo que se pierde en la resistencia RC1. VCC menos I sub C1 por RC1. Aquí estamos asumiendo que IB2 es mucho menor que IC1, o sea que la corriente que aporta, fíjense que esa corriente IB2 es la que viene entrando a ese nodo desde la base de Q2. Y yo asumo que esa corriente es despreciable. ¿Por qué? Bueno, porque las corrientes de base suelen ser en el orden de muy pocos microamperios, mientras que las corrientes de colector suelen ser de miliamperios. Eso nos da una buena aproximación. Esa aproximación, digamos, nos permite simplificar los cálculos. Lo ideal sería, y eso, digamos, lo vamos a hacer luego, es demostrar que efectivamente es despreciable, porque si no se nos cae esa hipótesis. Entonces, calculando el valor de voltaje de base 2 es aproximadamente menos 1 voltio, que es el voltaje de colector 1, como ya les expliqué. Luego de eso, calculamos cuánto vale la corriente I sub E2 recorriendo la malla a partir del voltaje de base 2. Y nos queda que esa expresión es VCC menos el voltaje de base 2 más lo que cae entre el transistor dividido entre la resistencia RE2. Eso nos da 2.4 miliamperios. Si dividimos ISO de 2 entre la beta más 1 para hallar la corriente de base nos da 18.7 microamperios. Si comparamos 18.7 microamperios con 1.2 miliamperios, donde hicimos la hipótesis que era mucho más pequeña, efectivamente es así. 18.7 microamperios mucho menor que 1.2 miliamperios en base a como 2 órdenes de magnitud. Entonces se varía la hipótesis y el resultado es aceptable. Una vez calculada la corriente de colector 2 en base a la fórmula correspondiente, aunque la corriente de colector 2 va a ser la corriente de emisor 2 multiplicado por beta, dividido entre beta más 1. Eso nos da 2.4 miliamperios. O sea, ambas corrientes deben ser más o menos parecidas. Y su E2 y su C2 son básicamente parecidas porque lo que las diferencia es beta entre 1 más beta. Y si beta es muy grande, si beta es mucho mayor que 1, las betas se cancelan y son prácticamente iguales. De ahí despejamos M2, que es 92.3 mA por voltio, y RP2, que es 1354 ohmios. Ahora, para calcular la ganancia del amplificador, su resistencia de entrada y su resistencia de salida, dibujamos el circuito equivalente con los condensadores en cortocircuito. Colocamos la fuente de entrada de su S con su respectiva resistencia interna. Y, bueno, planteamos las ecuaciones necesarias para calcular la ganancia de voltaje, la resistencia de entrada y la resistencia de salida, como ya hemos hecho previamente. Siempre verifiquen los puntos de contacto en la base, en el colector y en el emisor, para evitar que relacionen componentes de manera incorrecta, o sea, que conecten resistencias con resistencias que no son. Revíselo concienzudamente. Importante, tomen nota del transistor 2, que es no es un transistor PNP, si es un transistor PNP y no un transistor NPN. Entonces observen cómo queda la fuente de corriente de ese transistor, GM2, BP2. Una vez hecho el modelo equivalente, pasamos a hallar la ganancia de voltaje. Ok, para calcular la ganancia de voltaje, que es V sub 0 entre sub I, hacemos la metodología de dividir esa expresión en 3 partes pequeñas. V sub 0 entre BI es equivalente a calcular V sub 0 entre BP2,
luego hallar la relación entre Bpi2 y Bpi1 y luego hallar la relación entre Bpi1 y B sub I. De tal manera que vamos a calcular por separado cada una de esas expresiones. La expresión de B sub 0 es del circuito del modelo equivalente del transistor y el circuito equivalente del amplificador, es la fuente de corriente GM2 Bpi2 multiplicado el paralelo de RC2 por RL. Listo, despejamos, pasamos Bpi2 por el lado izquierdo de la ecuación y nos queda que B sub 0 entre Bpi2 es GM2 por RC2 en paralelo con RL. Para el segundo término, observamos que Bpi2 es igual a la fuente de corriente GM1 Bpi1 multiplicado por el paralelo de RC1 con Rpi2. Pasamos Bpi1 para el lado izquierdo de la ecuación y nos queda que Bpi2 entre Bpi1 es GM1 por RC1 en paralelo con Rpi2. Tenemos el segundo término. Ok, en el último término hacemos un Thevenin, que es la parte de la entrada del circuito respecto a B sub S. Tenemos una resistencia equivalente entre R1 para con R2 y RS. Hacemos un B de Thevenin ahí y un R de Thevenin, que es la resistencia que se ve desde allí con esas resistencias, que es RS en paralelo con R1 en paralelo con R2. Vistos desde el lado de el terminal de transistor. Luego decimos Bpi1 es la consecuencia del voltaje de Thevenin 2 aplicado a Rpi1 y al R de Thevenin que calculamos previamente. Eso nos permite relacionar Bpi1 con B sub S. Entonces, haciendo las respectivas sustituciones de los elementos de allí, vamos a despejar Bpi1 en función de B sub S, que es la entrada del amplificador. Y nos queda la expresión R1 en paralelo con R2 multiplicado por Rpi1 entre R1 en paralelo con R2 más RS multiplicado con Rpi1 más R de Thevenin 2. Colocando las tres partes de la expresión de la ganancia de voltaje, obtenemos entonces que la ganancia de voltaje de ese amplificador multietapa es de 57. Da un resultado positivo, lo cual es lógico porque el primer amplificador le da una ganancia negativa y el segundo amplificador le da una ganancia negativa porque ambos son emisores comunes. Por lo tanto, el negativo del primero se multiplica con el negativo del segundo y nos queda la ganancia positiva. Ok, pasamos ahora a calcular la resistencia entrada al amplificador. Colocamos el circuito equivalente y colocamos un B de previa y de prueba donde está la entrada del mismo. Colocamos los diferentes componentes y analizamos el circuito que nos compete, ¿no? De acuerdo a lo observado, tenemos un paralelo entre R de Thevenin y Rpi1. Luego, al recorrer esa malla, nos queda B de prueba menos lo que cae en esa resistencia equivalente multiplicado por I de prueba, igual a 0. Despejando B de prueba entre I de prueba, nos queda que es R de Thevenin en paralelo con Rpi1, y esa sería, a su vez, la resistencia de entrada. En el caso de la resistencia de salida del amplificador, colocamos un B de prueba y de prueba donde está la salida del mismo y apagamos la fuente de entrada del amplificador, lo cual nos deja un circuito equivalente muy claro. En el caso de la resistencia de salida del amplificador, entonces hallamos la relación entre Bp y P. Observamos que Bp1 es 0, por lo tanto GM1 Bp1 también va a ser 0, lo cual trae a su vez como consecuencia que Bp2 sea 0 y que la fuente GM2 Bp2 también sea 0. O sea, es una cascada de cosas que se van apagando debido a la conexión encima que tienen. Al final, entonces, cuando recorremos la malla que queda, es la corriente I sub P atravesando RC2. Entonces tenemos Bp menos RC2 por IP igual a 0. Por lo tanto, Bp entre IP nos da RC2. Entonces la resistencia de salida del amplificador es la resistencia que está en el colector de transistor 2, RC2.
2. Tenemos el ejemplo 1.5. ¿Ok? Se nos dice que para el circuito mostrado a continuación se sabe que el Kn1 de ese transistor M1 es 500 microamperes sobre voltio al cuadrado. El Kn2 del transistor 2M2 es 200 microamperes sobre voltios al cuadrado. Que el BTN1 y el BTN2 de los transistores es 1.2 voltios. El BTN es el voltaje de umbral para encender el transistor. R1 vale 383K, R2 135K, RD1 16.1K, RS1 3.9K y RC2 8K. Y RSI, que es la resistencia de entrada de la fuente, 4K. Nos piden determinar el punto de operación de los transistores, la ganancia de voltaje a frecuencias medias, la impedancia de entrada y la de salida. Hacemos una inspección del circuito para determinar qué tipo de acople tenemos. Observen que la primera etapa es formada por M1 y sus resistencias alrededor de él. Y la segunda etapa es formada por M2 y la resistencia RS2. Al final hay una resistencia de carga, pero no la estamos tomando en cuenta con los amplificadores. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que pasamos de la primera etapa a la segunda etapa a través de un cable que une el drenador del transistor 1 con la compuerta del transistor 2. No hay condensadores. Luego, esto es un acople directo, lo que significa que las dos etapas se interrelacionan en cuanto al voltaje de operación de los transistores y sus respectivas corrientes. Que es un acople directo. ¿Qué tipo de amplificador tenemos? Bueno, en el primer amplificador entramos por la compuerta y salimos por el drenador, es una fuente común. Y en el segundo transistor entramos por la compuerta y salimos por el surtidor, por lo tanto es un drenador común. Tenemos esas dos etapas de amplificador. Ya saben que los condensadores son circuitos abiertos cuando es el análisis DC y son cortocircuitos cuando hacemos el análisis AC. Entonces, rescatando un poco el análisis, reafirmamos entonces que tenemos una etapa fuente común, seguida una etapa drenador común, utilizando transistores MOSFET canal N de distintas características. Y en segundo lugar, el voltaje de compuerta del transistor 2 es provisto por la red de polarización del transistor 1, lo que implica que en el análisis la misma, el voltaje del drenador del transistor 1 debe ser tomado en cuenta. O sea, en la etapa 2 debe tomar en cuenta el voltaje del drenador del transistor 1 para poder hacer los cálculos correspondientes de corriente. A continuación pasamos a dibujar el circuito de polarización del amplificador, quitando los condensadores, aunque son circuitos abiertos, quitando el generador de entrada y la resistencia de carga. Solamente la fuente de polarización V sub D y V sub SS. La primera vale 5 voltios, la segunda vale menos 5 voltios. Entonces vamos a pasar a plantear las ecuaciones que permiten obtener el valor de la corriente y de los voltajes asociados con los transistores. En el caso del transistor 1, tenemos que hallar cuánto vale VGS1, que es el voltaje en G1 menos el voltaje S1. El voltaje en VG1 es un divisor de tensión, por un lado con la fuente positiva de VDD, que sería VDD por R2 entre R1 más R2, y por el otro lado con la fuente V sub SS, que es el negado de V sub DD, entonces sería menos VDD multiplicando a R1 y dividiéndolo entre R1 más R2. Si aplicamos los valores de todos los componentes, nos da que VG1 es menos 2.4 voltios. VS1, que es el voltaje en la fuente del transistor, es la corriente, el voltaje que cae en la resistencia RC1 debido a la corriente del transistor I sub D1, más el efecto de la fuente negativa que está conectada a él, que es menos VDD, que es el VSS que aparece en el dibujo original. Colocando los respectivos valores,
de cada uno de ellos. Entonces nos queda que BS1 y BGS1 se relacionan con a través de la resistencia de 3.9K, lo cual deja como si fuese una recta, ¿no? Por un lado 2.6 voltios menos I sub D por 3.9 kilo ohmios. Voltios con voltios, las unidades quedan bien. A continuación, vamos a utilizar la ecuación característica del transistor MOSFET, que es igual, de donde I sub D1 es igual a K sub N1 por BGC1 menos BT1 elevado a todo ese término al cuadrado, para relacionarla con la ecuación de la lámina anterior, que tienen en común los I sub D. Entonces, bueno, sustituimos los valores de K sub N1, BGS1, que ya lo despejamos en la lámina pasada, y el voltaje BTN1, que ya sabemos que vale 1.2 voltios. Como ese término está al cuadrado, lo desarrollamos en sus diferentes expresiones, de tal manera que me queda una ecuación de segundo grado dependiente de I D. Entonces, bueno, resolvemos esa cuadrática, nos da que primer valor de corriente es 0.65 mA, lo cual va a provocar que si calculamos el respectivo voltaje V sub GS de alguna de las dos ecuaciones que ya establecimos, la de la lámina anterior y la de acá, nos dé 0.065. Este valor no nos sirve porque el valor que necesitamos tiene que ser superior a 1.2 voltios. Si la cantidad de voltaje que se genera es menor que 1.2 voltios, el MOSFET no está trabajando, por lo tanto no nos sirve. En el segundo caso, si tomamos la solución de la cuadrática que nos da que ID es 0.20 mA, el BGS1, la segunda parte va a ser 1.82 voltios. Ese sí nos sirve porque es mayor que 1.2, por lo tanto el MOSFET va a estar encendido. Tomando ese valor de BGS1 como solución de esta primera parte de la red de polarización, nos da que GM1 es 0.62 mA sobre voltios o milimos. En el caso del transistor número 2, recordemos que hay un acople directo entre ambas etapas. Lo que nos llevamos de la etapa 1 a la etapa 2 es el voltaje en la compuerta 2, que está conectada al drenador 1. Entonces, si observamos la malla, el voltaje en el drenador 1 es el voltaje VDD menos lo que cae en la resistencia RD1 por la corriente que ya calculamos. Eso nos da VDD menos ID1 por RD1. Nos da 1.78 voltios. Ese es el voltaje que aparece en la compuerta del transistor número 2 de la segunda etapa. ¿Ok? Luego, hallamos la expresión de BSOS2 del lado del surtidor y donde está inicialmente la salida, y calculamos la expresión de BSOS2 en función de la corriente. Y de 2 por RS2 más el efecto del voltaje negativo que está conectado allí, nos da que BS2 es igual a ID2 por 8K menos 5 voltios. Y si restamos ambas soluciones, BG2 contra BS2, nos da que BGS2 es 6.78 voltios menos ID2 por 8K. Una ecuación. La segunda ecuación, como siempre, nos viene de la ecuación característica del MOSFET, K sub N2 multiplicado por BGS2 menos BTN2 al cuadrado. Sustituimos los valores correspondientes y vemos que nos genera una expresión cuadrática a la cual tenemos que desarrollar. Desarrollando esa expresión cuadrática para obtener una expresión en función de la corriente de drenador,
Nos queda que I de 2 es igual a 6.228 menos 17.856 I de 2 más 12.8 I de 2 al cuadrado. Sacando los valores posibles de I de 2, ¿ok? Nos queda un primer valor de BGS2 que es igual a menos 0.98. Ese valor no sirve porque no supera el 1.2 que se requiere para que el transistor esté funcionando. En el otro caso, con I de 2 igual a 0.5 mA, nos da que BGS2 igual a 2.78 voltios, que sí sirve para propósito de que el transistor se encienda. Reemplazando este valor en cualquiera de las dos ecuaciones de I de 2, nos permite obtener el valor de Gm2 del transistor, que en este caso es 0.632 mA por voltio. Con eso completamos los valores necesarios para el modelo equivalente del amplificador en AC. Pasamos ahora a calcular la ganancia de voltaje. Una vez que tenemos el punto de operación y establecimos los valores de Gm y de Gm1 y de Gm2, pues bueno, vamos a hallar la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada del amplificador. Para eso, pues dibujamos nuestro circuito equivalente. Es muy importante que estén pendientes de los terminales del transistor donde están ubicados respectivamente para que el dibujo basado en el modelo equivalente del transistor sea lo más exacto posible. Un error aquí va a afectar obviamente el cálculo de la ganancia. Entonces esta parte hay que hacerla con mucho cuidado. Ese dibujo tiene que quedar bien para que el resto de los cálculos, que son sencillos, salgan bien. Ok, entonces, fiel a la filosofía de divide y vencerás, dividimos el cálculo de B sub 0 entre B sub I en tres pedazos. Tenemos por un lado B sub 0 respecto a la fuente BGS2, multiplicando a BGS2 respecto a BGS1, multiplicando a BGS1 respecto a B sub I. De tal manera que nos concentramos en tres pedacitos pequeños de cálculo. Y eso nos va a permitir, pues, si tenemos un error, identificarlo rápidamente. Y nos permite verificar rápidamente si nuestros cálculos, nuestras expresiones son las correctas. En el caso del primer término, que es B sub 0 contra BGS2, pues se observa que B sub 0 es la fuente de corriente pasando a través del paralelo de R2 con RL. Entonces B sub 0 es igual a Gm2 por BGS2 por RD2 en paralelo con RL. Ya de ahí despejamos directamente la relación entre B0 y BGS2. Luego vamos al segundo término. Tenemos que buscar una ecuación que relacione BGS2 con BGS1. Entonces BGS2 se define como el voltaje en G2 menos el voltaje en S2. El voltaje BG2 es igual a menos M1 RD1 por BGS1. O sea, la fuente de corriente aplicada a la resistencia RD1. Y BS2 del medidor circuito es igual a B sub 0. Entonces, sustituyendo esos dos términos en la primera ecuación, nos da que BGS2 es igual a menos GM1 RD1 BGS1 menos B sub 0. Empezamos a reemplazar los términos que obtuvimos la primera parte, que fue el P sub 0 BGS2, los reemplazamos acá para quitar a B sub 0 de la ecuación. Y nos queda que BGS2 es menos GM1 RD1 BGS1 menos GM2 BGS2 por RD2 en paralelo con RL. Una vez hecho esto, manipulamos la ecuación para poder despejar la relación entre BGS2 y BGS1, la cual nos da menos GM1 RD1 dividido por 1 más GM2 multiplicando a RD2 en paralelo con RL. Observen que da negativo, o sea, este pedacito de la ganancia da negativo. Y el último, que se observa fácilmente del circuito, es la relación entre BGS1 y B sub I, que es un divisor de tensión entre
la resistencia equivalente R1 en paralelo con R2 con la resistencia de entrada del generador. Uniendo estas tres partes, las colocamos ahí en la expresión de B sub 0 entre BI y evaluamos en cada uno de los términos cuánto vale cada parte de la ganancia, y al final nos da menos 6.13 voltios sobre voltios, porque es una relación de voltaje contra voltaje. Esa sería la ganancia A del amplificador. En el caso de la resistencia de entrada del amplificador, colocamos el B de prueba e I de prueba a la entrada, reemplazándolo por la fuente de señal de entrada, y colocamos el circuito equivalente en este caso. Nuestro propósito es encontrar la RI del amplificador, para lo cual colocamos la relación entre B de prueba y de prueba para definir cuánto vale RI. Recorremos esa pequeña malla, B de prueba menos R equivalente multiplicada por I de prueba para valer 0. Despejamos B de P sobre I sub P, que me da la resistencia equivalente, la cual es el paralelo de R1 y R2, y esa nos va a dar a su vez la resistencia de entrada del amplificador. Para calcular la resistencia de salida del amplificador, colocamos un B de prueba y un I de prueba en paralelo con la resistencia RS2 y colocamos en cortocircuito la fuente independiente que está a la entrada. Como verán, ahí esa fuente está apagada y colocada a tierra directamente. Definimos entonces R0 como el resultado de dividir B de prueba entre I de prueba. De acuerdo al circuito, BG1 vale 0 y B sub S1 vale 0. Por lo tanto, el voltaje BGS1, que es la resta de ambos, va a valer 0. Eso implica que la fuente de corriente dependiente de BGS1 va a valer 0, lo que va a implicar a su vez que BG2 va a valer 0. O sea, es una cascada de consecuencias. B sub S2 obviamente es igual al B de prueba, y por lo tanto BGS2 va a ser la diferencia entre BG2 y BS2, que va a valer menos B de prueba. A continuación, nos movemos hacia el otro lado del circuito, donde notamos que la corriente que atraviesa RC2 es B de prueba entre RC2, y eso es igual a la suma de la corriente de prueba más la corriente que viene de la fuente de corriente controlada por voltaje. Reemplazamos el voltaje de BGS2 que obtuvimos en la lámina pasada, y al final tratamos de despejar la relación entre BP y P, que es lo que nos daría el R0. Haciendo eso, observamos que BP entre IP es el paralelo de la resistencia RC2 con el inverso de la transconductancia GM2, lo cual nos da 0.293 ohmios. Pueden estudiar esta parte de la materia en el libro de Cedra y Smith, en los capítulos 7 y 8, en el libro de Donald Niemen, en los capítulos 4, 5, 6, 10 y 11, y en el libro de Rashid, en los capítulos 7, 8 y 9. Nos vemos en la próxima clase.